Gloria a Dios. Hermanos, hermanas que están allá presentes y acá ausentes, que se encuentran allá en las redes sociales, sean todos bienvenidos. Soy el pastor Pedro Delgado y bueno, hemos alabado, hemos adorado al Señor y ahora es tiempo de meditar en el mensaje, en el alimento que Dios nos da para fortalecernos y poder seguir adelante. Pero vamos a hacerlo no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable y sea Él quien nos convenza. Les invito allá a aquellos que están allá en las redes sociales que inclinen su rostro y los presentes igual y vamos a alabar y adorar al Señor. Vamos a orar para que Dios se manifieste. Oramos. Padre Celestial, Jehová Dios, Padre nuestro, aquí estamos, Padre, en esta hermosa mañana, agradeciéndote, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Padre, en este momento me dispongo a exponer tu palabra, tu mensaje, ese mensaje que pusiste en mi mente, en mi corazón para prepararlo y compartirlo. Señor, aquí estoy, te pido que unjas mis labios, que Padre, desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies, Señor, que sea cubierto por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que me uses para tu gloria. Quiero ser un instrumento en tus benditas manos, para que tu palabra llegue a lo más profundo del ser que estén escuchando este mensaje, para que sean convencidos, para que sean arrepentidos y sean convertidos a ti, Señor. Padre, me deposito en tus manos y en el nombre de mi Señor Jesús hago llegar a ti esta petición para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, es tiempo de meditar en la palabra de Dios. Es algo que me da mucho gozo compartirlo, porque yo ya lo recibí, ya pasé tiempo meditando, porque Dios es el que pone en el corazón lo que hay que hacer. Y hoy vamos a meditar en un punto muy importante, que todos, tanto cristianos como no cristianos, tienen que saber. ¿Quién no sabe, de aquellos que leemos las Escrituras, quién no sabe que el tiempo está cerca? Dios no quiere que se pierda la humanidad. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que Él mismo nos salve. Y es por esa razón que siempre da mensajes para prevenirnos, para prepararnos. Vamos a meditar hoy en un mensaje que se titula El orden y el proceso de Dios para poder llegar a la meta. Ese es el título del mensaje. El orden y el proceso de Dios para poder llegar a la meta. Anteriormente, predicaciones pasadas, yo les comentaba, ¿verdad?, que cuando estamos aquí en este mundo, cuando ya tenemos conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo, es en ese momento cuando nosotros ya necesitamos el sacrificio y la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados, porque es ahí donde empieza nuestra vida pecadora, que ya nosotros venimos a ser responsables de eso. Cuando nosotros tenemos ya el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y es por esa razón que Dios, como dice allá en Juan 3:16, ¿verdad?, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el verso 17 que porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Antes de que Jesús viniera a nacer, a ofrecerse en sacrificio, todos, absolutamente todos, estábamos bajo maldición y bajo condenación. Éramos por naturaleza hijos del diablo. Así lo dijo Jesús, principalmente aquellos fariseos religiosos que se jactaban de conocer la palabra de Dios. Y de hecho sí la conocían, porque Jesús mismo lo dijo en un pasaje, ¿verdad? Donde dijo que toda la cátedra de Moisés se sentaban ellos. O sea que estaban bien cimentados ahí. Dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. De modo que el que se va a salvar no es el oidor de la palabra, sino el hacedor de la palabra. Y los fariseos no eran hacedores de la palabra, la sabían. Y todas las demás gentiles que se nos nombraba allá, todos los demás gentiles que no éramos de la raza judía, también, por naturaleza, éramos. Y algunos siguen siendo hijos del diablo. Y es por esa razón que Dios mandó a su Hijo por el amor que tenía a la obra que Él mismo creó. Pero que cuando se corrompió, se pervirtió, quería desarraigarlo. Y dijo Él mismo allá en Génesis que era tanta la maldad que llegó al corazón de Dios y le dolió. Dice que le pesó en su corazón, le dolió haber hecho al hombre. Pero Dios halló gracia en Noé, y ya sabemos la historia. Y hasta el tiempo presente, Dios no quiere que la obra de sus manos se pierda. Y por esa razón, hace 2000 años envió a su Hijo Jesucristo. Y ahora sigue hablando a ti que me estás mirando allá, que todavía no lo conoces, que de oída solamente para ti es, y para todos aquellos que el Señor tenga misericordia y estén al frente para escuchar este mensaje. Dios puso un orden y es un proceso, no es instantáneamente. Hay un orden y un proceso para poder llegar a la meta. En esta vida, si tú no tienes una meta, nunca vas a llegar a nada. Siempre vas a andar dando vueltas de aquí para allá y siempre vas a estar en lo mismo. ¿Y qué digo lo mismo? De más a menos. ¿Por qué? Porque no hay una meta. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Y para poder llegar nosotros a cumplir el propósito de Dios, necesitamos seguir el orden y el proceso que Dios ha establecido. Y es así la única manera como podemos llegar a la meta. Pablo nos habla ahí en Filipenses capítulo 3. Vamos a darle lectura. Filipenses capítulo 3 para que veamos desde el inicio, desde el inicio de la predicación, nos damos cuenta cómo está cimentada esta predicación. En Filipenses capítulo 3, verso 14, dice así. Dice, miren, desde el verso 12, Pablo mismo menciona algo muy importante que como cristianos debemos tener presente, y aquellos que no son cristianos también, para empezar.
Dice en el verso 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, cuando analizamos la Escritura, nos damos cuenta que Pablo fue el único de los apóstoles que más hizo en la obra del Señor. Fue el hombre religioso que tanto daño hizo a la iglesia. Fue uno de los hombres que más daño le hizo a la iglesia, pero que también Dios le plació escogerlo, como le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a mostrar lo que debe de padecer por mi causa. Cuando Dios te ha escogido, dice la Escritura que irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios. Para donde quiera que vayas, Dios te va a traer, y vemos el ejemplo de Jonás. Aquí Pablo, después de que se convirtió, Pablo se propuso a predicar como loco. Y yo creo que eso nos pasa a todos cuando recién nos convertimos a Cristo. Quiere uno que el gozo que te da el Señor, que todos sepan del gozo que sientes. Como cuando te sacas la lotería, te compras un carro nuevo y quieres que todos vean porque estás gozoso. En el Señor, cuando te conviertes a Cristo, es algo mucho más que eso. Es algo, un gozo que viene del cielo, que no viene de lo material. Es un gozo que no puedes entenderlo, solamente lo disfrutas. Ese es el gozo de tu salvación. Pablo siguió predicando y en el verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Porque mientras estemos en este cuerpo miserable de muerte, estamos expuestos. Estamos expuestos. Por eso el apóstol Pedro nos dice allá en su primera carta o segunda carta, versos del 5 al 7, 8, donde dice que añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, piedad, afecto maternal y amor. 7 cosas. Recuerdo una predicación que le titulé Las 7 vitaminas de Dios para sus hijos. ¿Y qué dice el Señor ahí? Por medio de Pedro, dice, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Y eso es lo que Pedro lo asegura. Y cuando nosotros ponemos atención y hacemos caso a la palabra, la ponemos por obra, entonces vemos que es verdad. Porque la palabra de Dios no miente. El hombre es el que miente. Por eso Pablo dijo que si alguno ministra, que ministre conforme a la palabra. Pablo dice, yo no que lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello. Sino que prosigo por ver si logro asir. Asir quiere decir agarrar aquello. ¿Cuál es aquello? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Asir aquello para lo cual fui también asido. O sea, agarrado por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que Jesús te escogió, te llamó para que tú también sigas haciendo lo mismo. Y para llevarnos hay una meta. Por eso dice,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Oigan, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso es lo que muchos todavía viven en eso. Todavía están recordando lo que tenían. Muchos están en la miseria, pero se acuerdan, oye, yo tuve todo esto. Tuve tiempo pasado y eso ya pasó. Lo que pasó ya no tiene valor. Ya no tiene valor. Pero si hiciste lo malo, tenlo por seguro que se te va a cobrar todo eso. A Dios le vas a pagar. Y por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidar el pasado. Y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, seguir adelante en el camino del Señor. Prosigo a la meta, oigan, y ahí es el punto, prosigo a la meta. Tú tienes que tener una meta. Y en la meta vas por escalas. En la meta vas avanzando, no te quedas en un lugar nada más. No, sino que vas avanzando, tanto en conocimiento, como en el estilo de vida. Yo no soy el mismo que era hace 30 años. Es fácil decirlo, 30 años. El 16 de septiembre cumplimos, mi esposa y yo, 30 años de habernos convertido a Cristo. 30 años. Y todavía yo olvido lo pasado, recuerdo lo pasado, pero no para vivirlo en mi mente, sino para recordar de dónde me sacó el Señor. Por eso dice la Escritura bien claro, que nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Entonces, tú no eras una blanca palomita. Yo no era una blanca palomita, era una persona pecadora, igual que todo el mundo. Algunos más que otros. Pero a Dios le plació escoger lo más vil y lo más menospreciado. Y dice aquí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Oigan, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces hay un premio. ¿Y cuál es el premio? Sabemos nosotros ya en los contextos, ¿verdad? Que es la vida eterna. Dice que Dios tiene algo preparado tan grande, tan hermoso, que ojo jamás ha visto y que mente jamás se ha imaginado. Imagínense simplemente el tener la vida eterna, donde no va a haber llanto, tristeza, dolor, enfermedad, nada de eso. Ese era y sigue siendo el plan de Dios para con la creación que formó, que somos nosotros. Pero eso nosotros, en este mundo que está todo podrido, viene el Señor y anda en el basurero, escogiendo y lavando con su sangre para llevarnos a un lugar hermoso. Ahí anda en el basurero, porque así es el mundo, un basurero, podrición, corrupción, todo lo peor. Y el Señor Jesús ahí anda, donde anda un siervo de Dios, predicando su palabra. Es Jesús el que anda ahí, te anda buscando, quiere limpiarte, quiere transformar tu vida. La meta es preciosísima. En otro pasaje Pablo dice que en un concurso, en una competencia, solamente uno es el que se lleva el premio, el que llega a la meta. Pero acá en el Señor, todos, no nomás uno, no nomás el que llega a la meta, sí el que llega a la meta, pero si todos los que lleguen a la meta van a recibir el premio. Y ese es el punto. Pero para que tú puedas entender eso, saber cómo hacerlo, es para eso este mensaje, el orden y el propósito de Dios para llegar a la meta. Vamos a verlo.
Ahí en Romanos mismo, capítulo 4, Romanos capítulo 4, y vamos a leer en el versículo del 13. Romanos 4, verso 13 en adelante, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a todos los que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está hablando acerca de Abraham. Abraham le creyó a Dios. Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿A qué se está refiriendo? Porque dice que Abraham ya tenía casi 100 años y aparte la esterilidad de Sara. Porque Sara era estéril y Abraham ya era viejo. Y cuando Dios le prometió a Abraham que él sería padre de mucha gente, Abraham lo creyó. Pero el punto por donde estamos aquí es donde dice en el verso del 20 y 21, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dice el verso 21, ahí está el punto: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso que dijo, que nos está diciendo Pablo a los romanos respecto a Abraham, dice que Abraham creyó aún mirando todo lo que estaba en su contra, pero él le creyó a Dios. Él no miraba las circunstancias, él miraba a aquel que le había prometido, él miraba que era poderoso para hacer todo. Y dice en el verso 21 que él estaba plenamente convencido. De modo que el primer punto, son 3 puntos. El primer punto es el convencimiento. Convencimiento.
Vemos aquí donde dice Pablo a los romanos, ahí mismo, pero en el verso 14:5, y dice aquí Pablo, 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Abraham estaba plenamente convencido en su propia mente. De modo que tú vas a creer cuando primeramente has sido convencido, no por las circunstancias, porque Abraham no fue convencido por las circunstancias, sino Abraham en su mente creyó, quedó convencido plenamente en su mente, como está diciendo aquí a los romanos, ¿verdad? Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, tiene que haber primeramente el convencimiento. En 1 Corintios 14, 23 y 25, vamos a ir viendo esos pasajes. 1 Corintios, capítulo 14, y vamos a leer del 23 al 25, dice así. Aquí Pablo estaba hablando acerca de el don de lenguas, que cuando se reunían todos hablaban en lenguas. Pablo les habló de un orden, pero mire, vamos a leerlo, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo a ti y a mí que estamos oyendo? Que cuando se reúnen en la iglesia, ¿verdad? Dice que si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Profetizar. En la iglesia, en estos tiempos, nosotros debemos de profetizar. ¿Qué es profetizar? Algo que Dios dice que digamos. O sea, predicar. Decir lo que me dijeron que diga. Eso es profetizar de algo que va a venir. Entonces, cuando en la iglesia se profetiza lo que va a venir, o se predica, que es lo mismo, se predica el mensaje de Jesús, ¿qué pasa cuando eso sucede? Que toda la gente que llegue a una iglesia, a un templo, sea incrédulo, indocto quiere decir que no sea muy preparado, incrédulo, si entra, ¿qué dice? Pero si toda la iglesia se reúne, verso 23, en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran incrédulos, o indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. El punto es el convencimiento, recuerden. ¿Cómo vas a convencer a la gente entonces? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Por medio de por profetizar, o sea, por predicar. Cuando predicas la palabra, el mensaje, como dijo Jesús, que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como dice allá Mateo 24:45, Jesús dijo: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ese es el pastor. Es el que pone sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, el que sale de la boca de Dios.
Porque el pastor te va a predicar no lo que él quiere, sino lo que Dios le da, si es que verdaderamente ha sido llamado por Dios. Y cuando predicamos lo que Dios nos da, es cuando la gente que nos escucha es convencida. Por eso dice que si alguno ministra, ministre conforme a la palabra, porque es la palabra, el predicar la palabra, la que nos va a llevar al convencimiento. Vamos a ver qué nos dice Judas, verso 22. Está tremendo, hermanos, esto. Porque hoy en día hay muchos que andan predicando y nomás predican de Jesús, de que lo crucificaron y murió por nuestros pecados y ya. Y todas las religiones, la religión popular dice que Cristo murió por los pecados de todo el mundo ya. Y ya estuvo con eso. Entonces, por eso Dios pone estos mensajes, para que la gente no se engañe. Para poder llegar a la meta hay un orden y un proceso. Aquí en Judas capítulo 22, ¿qué nos dice Judas 22? Dice: a algunos que dudan, convénzanlos. A otros salven, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué nos está diciendo aquí Judas? Que a los que dudan, que los convenzamos. Convénzanlos. Porque cuando tú convences a la gente, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo dice en el verso 23. Lo vas a salvar, lo vas a arrebatar del infierno de fuego. Aquí lo dice: a otros salven, arrebatándolos del fuego. Y es por esa razón estos mensajes. Entonces Judas dice que a los que dudan los convenzamos. ¿Cómo dice Pablo a los romanos? ¿Cómo te va a llegar el convencimiento? Por medio de escuchar la profecía, la predicación. Y dice: a los que dudan, convénzanlos. Cuando la gente tiene duda, y eso en todo el mundo la hay, déjame decirte, la duda trae condenación. Y es por esa razón que debemos de convencer a todos aquellos que dudan. Cuando yo predico, yo les hago mención que si alguna cosa no entendiste o tienes alguna duda, que me llames. ¿Por qué? Porque la duda, si tú te quedas con esa duda no te va a dejar crecer y te va a llevar a condenación. Mira donde dice, ahí en Romanos, la duda trae condenación. Romanos capítulo 14, versos 22 y 23. Romanos 14. Versos 22 y 23. Dice el apóstol Pablo: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí dice que el que duda en lo que come, ¿verdad? Pero no nomás, o sea, está refiriéndose a la duda. Da a entender que todo lo que dudas, por ejemplo, Santiago, por ejemplo, dice, allá capítulo 1, verso 5 en adelante, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Pero hace un énfasis donde dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Dice: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. De modo que la persona que duda dice que es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento. ¿Cómo es la ola del mar? ¿Sí han visto en el mar cómo es la ola? Es como la ola. Esas olas, ¿tú crees que la ola
¿Es la misma ola que viene? Cuando ves viene una ola y se acaba despedazando en el mar, en las arenas, en la playa o en las rocas, ahí se estrella la ola y ahí se acaba. Viene otra y igual, dando a entender que el que duda es como esa ola, va a ser destruido. Y esa ola no sirve más de que para hacer daño. Saca basura. Y eso es lo que todo aquel que duda, de su boca sale basura solamente. Y eso va a estrellarse, está condenado a eso. No hay ninguna ola que no se estrelle, que no se desvanezca, se acabe en la orilla del mar. Entonces, de aquí vamos a llegar. Recuerden que el mar representa al mundo. Esas olas que andan, unas grandes, todo eso va a llegar a la orilla del mar y ahí se va a acabar. Ahí se acaba el mar y empieza la tierra. Pero para nosotros empieza la tierra prometida, los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, es lo que nos habla aquí, que la duda trae condenación. Por eso Judas dice que a los que dudan los convenzamos, que los arrebatemos del fuego, que los salvemos arrebatándolos del fuego. Y es por esa razón esta predicación. Dios quiere que quedes convencido, porque mientras no te convenzas, no puede haber arrepentimiento. Vamos a ver qué nos dice Vamos a ver qué nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Y qué nos dice el verso 16? Dice, Pablo le estaba dando un consejo a Timoteo, porque Timoteo, Pablo lo dejaba en las iglesias que formaba y lo instruía cómo debería trabajar en la iglesia, porque era un muchacho joven que amaba mucho a Dios. Era de madre griega, pero de padre judío, padre griego y de madre judía. Y Pablo le daba este consejo a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oiga, qué precioso. Pablo le dice a Timoteo que él debería de tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Doctrina es enseñanza. Por eso cuando yo hablo aquí, yo no pongo mi punto de vista. Yo te hablo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque la doctrina, o sinónimo de enseñanza, yo te doy lo que Cristo me da para ti. Yo te predico la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Porque la doctrina, sinónimo de enseñanza, es lo que necesitamos, la doctrina de Cristo. Y si no lo crees, mira simplemente ahí lo que nos dice en Primera de Juan. En Segunda de Juan, perdón. Eso lo sabemos muchos que leemos la Escritura. Segunda de Juan, versos 9 y 10. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Te das cuenta por qué Pablo le decía a Timoteo, verdad, que tuviera cuidado de sí mismo y de la doctrina? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Persiste en ello, en la doctrina que has aprendido de Cristo. Pues haciendo esto, o sea, cuando tú predicas la doctrina de Cristo, cuando tú predicas la enseñanza de Cristo, el mensaje de Cristo, dice que haciendo eso, te salvas a ti mismo. Y no tan solo te salvas a ti, sino
a todos los que te oyeren. ¿Por qué? Porque por medio de oír, Romanos 10:17 dice que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros necesitamos oír la palabra de Dios para que podamos nosotros ser convencidos. Mira lo que nos dice ahí mismo Romanos. Romanos capítulo 10. Vamos a ver Romanos capítulo 10 y vamos a leer del 12, verso 12 al 17. Dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo nos está hablando aquí respecto a la importancia que tiene el oír la palabra de Dios. Por eso menciona aquí, dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de aquellos es también Señor de nosotros. Dice, y es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oigan, pero hay algo bien importante. Mucha gente piensa, hasta los ateos en el momento difícil de sus problemas, invocan a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por eso van a ser salvos? No, hay que entender lo que está diciendo aquí. Por eso más adelante explica. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, abajo explica, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo van a invocar a Jesús si no le han creído? No han creído en Él, no saben el orden que hay para poder llegar a la meta. Y es por eso estos mensajes. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y eso va para el mundo. Que invocan a Jesús, pero no han creído en Él. No han escuchado la palabra de Él, por eso no tienen la fe. Todo el mundo invoca a Jesús, pero no todos van a ser salvos. Allá en Mateo 7:21 Jesús dijo, no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que obedezca a su palabra. Dice, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, o sea, predicamos. Y dice Jesús, y yo les declararé, nunca los he conocido. Y de esos está saturado el mundo. Son muy pocos los que de verdad hemos creído en Jesús. Y que aún en las adversidades no le damos la espalda. Le fallamos. Sí, porque estamos en este miserable cuerpo de muerte, pero nunca retrocedemos. Como dijo Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que seguimos a la meta.
al premio del supremo llamamiento. Por eso Pablo dijo, aquellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. No dice que no hubieran fallado, sino que hubieran permanecido. El verdadero cristiano le falla al Señor, se lamenta, le duele, pero nunca le da la espalda. Sigue, persevera en el Señor. Y eso es lo que Jesús mira. Por eso el mensaje a las iglesias donde le dice, conozco tus obras, todo lo que has hecho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No has negado mi fe. Esas son palabras bonitas donde el Señor reconoce que sí, la has regado, pero tienes esto, que no has negado mi fe y por eso estoy contigo. Ese es el mensaje de Dios. Que si le fallaste, arrepiéntete y sigue. Y de hecho, si naciste de nuevo, vas a seguir sin que yo te lo diga. Estos mensajes son precisamente para eso, para motivarte, para hacerte ver, no para emocionarte, no para que te sientas bonito y permanezcas aquí, traigas tu dinero. No, eso es basura del diablo. A mí me interesa tu alma, no tu dinero. Y si así como pienso yo pensaran todos los miserables pastores, créeme que el Señor ya hubiera venido, porque ya se hubiera acabado de predicar la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? O sea, si no han oído perfectamente el plan de Dios que tiene, el orden, cuál es la voluntad del Padre, como dijo que el que va a entrar es el que haga la voluntad del Padre, pero si no han oído, si no han creído, no han creído porque no han oído, y si no han oído es porque no les han predicado. Por eso dice aquí, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso cala, eso nos llega a aquellos que fuimos llamados para predicar, porque Dios fluye a través de nosotros. Dice la Escritura que el que cree en el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva son para que lleven vida. Y por eso digo, eso cala, eso duele. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy no son enviados. Y si son enviados a ser prosélitos, a formar más grande su iglesia. Pero no son enviados para predicar la palabra de Dios. Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes van en busca de un prosélito, o sea, un aprendiz, un discípulo, y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Eso es lo que el mundo hace, es lo que todas las religiones hacen. Y por esa razón el mundo está así. Porque al mundo, a aquellos falsos, les interesa tu dinero solamente. Dice que cuando nosotros predicamos el Evangelio, dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí es donde nosotros podemos entender esto. Por último, para este punto, Tito 1, versos 9 al 14. En el punto número 1. Tito 1, versos 9 al 14. Dice así: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oiga, aquí está hablando Pablo, dándole el consejo a Tito de los requisitos que necesitaban tener aquellos que iban a estar al frente de una iglesia. Primeramente, llamados por Dios, claro. Y seguidamente, que fueran llenos de conocimiento, no neófitos, dice. Porque Dios nos llama y Dios nos equipa. Y esa persona dice que debe de ser retenedor de la palabra, fiel. Retenedor. O sea, que retengas en tu mente la palabra. La palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Que no le quites ni le pongas, ni le aumentes, tal y como ha sido enseñada. Pero muchos, cuando Dios habla fuerte, muchos no lo expresan así porque se les va la gente. Tienen temor. Una vez me invitaron a predicar hace tiempo y me acuerdo que me dijo: hermano, nomás no les hable fuerte porque si no se van a ir. Son nuevos y se van a ir, no les hable fuerte. Hermano, es que tú no les vas a hablar fuerte, tú solamente vas a hablar la palabra, y la palabra es la que tú sabes si te da fuerte o no te da fuerte. Tú vas a dar lo que Dios te da, no lo que tú quieras. Tú solamente tienes que ser retenedor de la palabra para que ministres conforme a la palabra. Si no eres retenedor de la palabra, ¿cómo vas a ministrar la palabra? Y por eso está diciendo aquí Pablo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, o sea, esa persona pueda exhortar con sana enseñanza, o sea, sana doctrina, y convencer por medio de la sana doctrina o la sana enseñanza, y convencer a los que contradicen. Oiga, qué tremendo. A los que contradicen, convencerlo. Yo he dicho y he retado a muchos pastores y que se creen muy sabios. Los he retado. Muéstrame en dónde estoy mal. Muéstrame en la escritura, no lo que tú digas que estoy mal. Muéstrame en la escritura. Y no ha habido nadie. Y ni lo habrá, porque verdad solamente hay una. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la verdad. Porque Jesús dijo allá, Juan 8:31, dice: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Hasta entonces conocemos la verdad y tenemos la verdad y predicamos la verdad. Dice: por medio de la palabra, que es la verdad, vamos a convencer a los que contradicen. Verso 10, Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. Oigan, desde aquel tiempo lo había. Pablo dice: porque hay muchos contumaces, dice, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión. En aquel tiempo hablaban acerca de la circuncisión. Verso 11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca. Oiga, ¿qué está diciendo? Si yo oigo a alguien que está mal, a mí no me interesa. Digan quien digan, si está mal, y yo lo voy a decir. Yo he reprendido a mucha gente. ¿Por qué? Porque están enseñando mal. La doctrina que están dando no es conforme a la palabra, a la enseñanza o a la doctrina de Cristo. Dice aquí: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas. Oigan lo que les estaba mencionando. Andan predicando, pero por ganancias deshonestas. O sea, andan lucrando con la palabra.
andan haciendo negocio en las iglesias por ganancias deshonestas, lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, o sea, uno de aquellos, de esos falsos profetas, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Oiga lo que está hablando Pablo a Tito. ¿Cómo debe de actuar Tito? A ese tipo de gente, repréndelos duramente. Aquí lo está diciendo, mire, no lo digo yo. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, cuando lo están reprendiendo duramente, no es para dañarlo, sino es para que sea sano en la fe. O sea, para que por medio de la palabra que le estás dando, él va a darse cuenta, le va a llegar esa fe y se va a dar cuenta en lo que se encuentra no estaba bien o no está bien. Eso pasó conmigo, hermanos, porque yo era un bautista, yo era celoso de mi religión y Dios me mostró lo que hay en todas las religiones y fui convencido, y desde entonces, desde el año 2001, fue cuando Dios me hizo libre de la religiosidad. Y ya que me hizo libre de la religiosidad, me pasó por un proceso. Me llevó a muchos lugares. Aquí en Estados Unidos, en México, con mi familia. Y me llevaba hasta que me trajo aquí a San Antonio. Y ya de aquí me estableció. Y aquí predico en muchos lugares. Él puso en mi corazón que empezara la Iglesia de Jesucristo por medio del internet. Por eso se llama Iglesia Cibernética de Jesucristo. Fui uno de los pioneros, de los que iniciaron en las redes sociales la iglesia. Muchos anunciaban cosas así, pero esta es la iglesia, se llama Iglesia de Jesucristo. Y si no tienes una iglesia, tú que me estás oyendo, yo te invito a que todos los domingos escuches la palabra de Dios por medio de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Entonces aquí dice que aquellos, ¿qué debe de hacer uno con ese tipo de gente? Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Bueno, aquí vemos entonces el punto número 1, que es el convencimiento. Vamos a ver punto número 2, arrepentimiento. Lucas 5:32. Lucas 5, verso 32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hace 2000 años Jesús vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el punto, que por medio de la palabra nos convence y nos lleva al arrepentimiento. Ahí mismo, Lucas capítulo 13, Lucas 13, y vamos a leer el versículo 3 y 4, dice, vamos a leer desde el 1, 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los gentiles, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
Es ahí la importancia del arrepentimiento. Vamos a ver qué nos dice Mateo 4:17 en base a este punto. Ahí está hablando Jesús. Mateo capítulo 4 y verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde que Jesús vino empezó a predicar el arrepentimiento. Arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue cuando nosotros tuvimos el privilegio de poder entrar al reino de los cielos. Marcos 1:15, miren qué bonito habla Marcos, capítulo 1, verso 15. Miren lo que nos dice, está hablando Jesús. Marcos 1, verso 15. Dice: 14:15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí vemos la importancia de que debemos escuchar el evangelio, predicar el evangelio, creer en el evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, mencionaba yo a mi hijo en un estudio, la palabra evangelio no quiere decir nada más Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, no. La palabra evangelio, el significado quiere decir nuevas de salvación. Y ahorita yo te estoy predicando el evangelio, porque te estoy dando noticias de salvación, que si tú no tienes este orden y este proceso que Dios ha establecido, no vas a poder llegar a la meta, porque no puedes arrepentirte sin haber sido primeramente convencido, porque ese arrepentimiento no es real, no proviene de la palabra que te convence, porque es la palabra la que nos convence primeramente. Por eso dice que Abraham quedó plenamente convencido, aunque ya estaba ya muy viejo, y a pesar de que su mujer era estéril, le creyó que iba a ser padre de mucha gente. Y vemos el pueblo judío, ¿verdad? Allá en Israel, esa es la descendencia de Abraham. Nosotros somos gentiles, pero también a nosotros se nos dio esa oportunidad. Aquellos son hijos de Abraham por medio de la carne, pero nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Porque así como Abraham le creyó a Dios, así yo le creí a Jesús, y así es necesario que tú también le creas a la palabra, le creas a Jesús. Aquí vemos entonces que dice que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el evangelio, noticias de salvación. Ahí vemos en Lucas 24:47, otro punto que habla ahí, Lucas 24 y verso 47, miren lo que dice. No dice lo mismo, nos va enseñando muchas cosas. En Lucas 24 y verso 47 dice: dice en el verso 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que desde entonces les empezó a decir: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, no nada más en Jerusalén,
dice en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí, porque en Jerusalén fue donde se empezó la iglesia del Señor. La iglesia de Jesucristo empezó en Jerusalén con los 12 apóstoles. Y no allá con el Papa, que dicen que Pedro fue la iglesia y que en él fue establecida la iglesia y que empezó con ellos. No. El catolicismo surgió en el año 289 y oficialmente se le puso el nombre de Católica Apostólica Romana en el año 310 y desde ahí hasta el presente. Y muchos no lo saben, pero la iglesia de Jesucristo empezó allá con los 12 apóstoles y fue creciendo allá. A los 50 días, a los 40 días Jesús resucitó, y a los 10 días que terminó la fiesta de Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo vino, porque Jesús dijo que se iba, pero que iba a enviar el Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Y llegó allá a aquellos 120 que se encontraban en el aposento alto, allá en Jerusalén, cuando estaba terminando la fiesta de Pentecostés, que tardaba 40 días, 49 días más uno. Por eso eran 50. Y es cuando la iglesia de Jesús siguió creciendo. Entonces ya vimos aquí, ¿verdad?, que se debe de predicar en su nombre el arrepentimiento. Ahí en 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino dice que Dios no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, porque se ha dicho que el Señor ya viene. Y cada día, ayer te lo dije, hoy te lo vuelvo a decir, ya es un día menos, el Señor ya viene. Pero los incrédulos dicen que no, el Señor, eso lo dicen desde hace mucho tiempo. Me he encontrado gente, Pedro, eso desde hace muchos años dicen que el Señor ya viene, que el Señor ya viene. Y Pedro lo dice ahí, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice que el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Por último, en ese punto, Apocalipsis capítulo 2, verso 5, ahí habla acerca de la iglesia, mensaje a una iglesia, y te lo puede estar diciendo a ti y a mí. A mí me lo dijo desde que empecé el mensaje a estudiar. Dice, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí se le estaba diciendo al pastor de la iglesia de Esmirna, a Éfeso, perdón. Eso se lo dijo al pastor de la iglesia que estaba en Éfeso. Le dijo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de en medio. Quitaré tu candelero. El candelero es la iglesia. Lo va a sacar de la iglesia para que ya no esté siendo ese estorbo ahí. Y de esos hay muchos, hermanos. Bueno, aquí terminamos el punto número 2. Vamos a ver punto número 3. Convertimiento. Hechos capítulo 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Está precioso esto que vamos a leer. Es el convertimiento. Dice Hechos capítulo 2, versos 14. A ver, Hechos capítulo 2, y vamos a leer del verso 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, que claro, eran las palabras del Señor. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y vuestras hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, aquí lo que estamos viendo, todo esto, estaba Pedro predicándole a la gente. Fue cuando el Espíritu Santo vino allá en el aposento alto, lo que les decía anteriormente. Toda la gente pensaban que estaban borrachos porque dice que empezaron a hablar en diferentes lenguajes, porque dice que todos oían hablarlo, decían están borrachos. Otro dice no, pues yo le oigo escuchar en mi idioma. Y entonces empezaron a ver que eran los de Jerusalén, que eran indoctos, que eran personas del vulgo, y vieron cómo empezaron a hablar en diferentes lenguas, y al decir que estaban borrachos, ebrios, llenos de mosto, dice que Pedro se levantó con los 11, o sea, fueron los 11, porque el otro ya se había ahorcado, y dice que se levantó y les empezó a predicar. Vamos a leer el verso 36 al 38. Dice, después de que les estuvo predicando, dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí vemos entonces que Pedro, cuando empezaron a burlarse de ellos diciendo que estaban borrachos, Pedro se levanta con la autoridad y el poder que tenía y se pone a predicarles la palabra, a decirles que no estaban borrachos, que era el cumplimiento de la profecía. Y dice que entonces aquellos, al escuchar, dice que muchos se compungieron de su corazón, o sea, fueron convencidos. Eso quiere decir que se compungieron, fueron convencidos y arrepentidos. Por eso se compungieron, porque estaban arrepentidos. Y por eso dice, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, ahí les dice, el verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro les dijo esto, que en el nombre de Jesús, porque ellos no creían en Jesús. Estábamos hablando de los judíos. Dice que los judíos no creían en Jesús. Entonces, pero la palabra que les predicó Pedro les llegó, los convenció, se arrepintieron. Y digo que se arrepintieron porque ahí cuando le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego dice, verso 41. Verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y luego dice el 41, así que los que recibieron su palabra, oigan, los que recibieron,
no los que la escucharon nada más, la escucharon y la retuvieron, la recibieron. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, fueron metidos, porque eso representa el bautismo, sumergir. El bautismo del arrepentimiento que predicó Juan era sobre el agua, el sumergimiento del agua, donde daban públicamente fe de que estaban arrepentidos. Pero cuando es el bautismo del Espíritu Santo, es tu quebrantamiento, es donde te convence y es cuando tú decides aceptar a Jesús, y es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y te mete, te bautiza, o sea, te mete a formar parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oigan, Pedro ganó 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy en día muchos son convencidos por la doctrina que les llevan X religión, los convencen y perseveran, pero en la doctrina que les han enseñado, no en la doctrina de Cristo. Entonces aquí lo que vemos, ¿verdad? Aquí vemos cómo Dios, por medio de la palabra que predicó Pedro, se convirtieron todas esas gentes, se arrepintieron. Más adelantito, ahí en el Hechos capítulo 3, podemos ver ahí vemos en el verso 43 al 47, dice que perseveraban todos unánimes, ¿verdad? Pero aquí vemos enseguida, dice que después Pedro, después de que terminó de predicarles, iba caminando, dice que iban caminando, dice que entonces encontraron a un hombre que estaba cojo de nacimiento y que lo ponían en la entrada para que, es en Hechos capítulo 3 verso 1, es cuando ellos sanan a ese enfermo, sanan a ese cojo, y mucha gente se quedó sorprendida de ver cómo sanó a ese enfermo. Entonces lo agarraron los religiosos y los llevaron, los detuvieron. Y cuando los llevaron ante las autoridades, porque los metieron a la cárcel y ya luego los llevaron para ser juzgados, y entonces ahí les dijo que ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. Por eso habían sido sanados con el poder de Jesús. Entonces ellos no podían dudarlo, porque ahí estaba el cojo, estaba con ellos, dice, parado con ellos. Y mucha gente les creía. Y dice que los soltaron de la cárcel, pero les advirtieron que si seguían enseñando que iban a ser encarcelados, iban a ser golpeados. Entonces Pedro les dijo, miren ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces ellos les hicieron esa amenaza y lo soltaron. Vamos a ver en el verso 4, capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Oigan, lo que les estaba mencionando. Pero ya mucha gente los había escuchado, aparte de los 3,000, allá dice que fueron como 3,000 hombres, 3,000 personas, dice, en el verso 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, aquí está hablando de personas, 3,000, pero mire aquí lo más impactante. Dice que
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, oiga, muchos de los que habían oído la palabra que había predicado Pedro, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Oiga, ahí está hablando que fueron como 5,000 que se convirtieron, pero varones, aparte las mujeres, los jóvenes, o pongan 5,000 hombres y las mujeres. Fue mucha gente que se convirtió. ¿Por qué se convirtió? Se arrepintió y aceptó por haber escuchado la palabra. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que el convertimiento es necesario, pero no te va a llegar si no es por medio de que escuches la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar otro punto. Dice que fueron 5,000 los que se convirtieron hombres, ¿verdad? También otro ejemplo que lo vemos, no lo vamos a leer, se los voy a mencionar. Pedro y Cornelio. Cuando sabemos la historia en Hechos capítulo 10, ahí habla, versos del 1 al 6, Pedro y Cornelio, como Cornelio era un hombre que amaba a Dios y todo, era muy bueno, pero dice la escritura que se le apareció el ángel y le dijo que me hiciera venir a Pedro, que estaba en la casa de Simón curtidor en Damasco. ¿Y qué dice de Cornelio? Que Cornelio le dijo, cuando él llegue, él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice la escritura, ¿verdad?, que mandó traer a Pedro, vino Pedro, y cuando Pedro llegó, dice que salió Cornelio, pero antes dice que había invitado a muchos, sus parientes y amigos más íntimos los había invitado. Cuando Pedro llegó, dice que salió Cornelio a recibirle y cayó de rodillas a sus pies. Y Pedro lo agarra, lo levanta y le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. A ver, dime, ¿por qué causa me has hecho venir? Y ahí le empieza a narrar de cómo se encontraba orando y cómo un ángel vino del Señor y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han llegado a la memoria delante de Dios, haz venir a Pedro, cuando él te llegue, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué hizo Pedro? Cuando supo eso, dice que abriendo la boca les anunció, les empezó a predicar, y dice que entonces vino el Espíritu Santo sobre todos ellos. Eran muchos, dice, no dice cuántos, pero dice que muchos se habían reunido para escuchar a Pedro. Y Pedro llevaba la palabra de Dios. Y por medio de la palabra fueron convencidos, arrepentidos y convertidos. Por último, vamos a ver, por último, y con esto vamos a terminar. Judas, capítulo 1. No es Judas, perdón, hermano, es Jonás. Vamos a ver Jonás. Ahí, este libro, con esto vamos a terminar, este libro nos enseña, nos tiene una enseñanza muy bonita. En el libro de Jonás encontramos, muchos ya saben la historia, hasta los niños, muchos niños que van a la iglesia les enseñan. En el verso, Jonás capítulo 1, verso 1, dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
O sea, era tanta la maldad que había en Nínive que Dios había decidido darles una oportunidad. Mandó a Jonás para que fuera a predicarles a Nínive. Y Jonás dice que como era tanta la maldad que había ahí, Jonás no quiso ir. Y porque Jonás ya sabía que Dios era misericordioso. Y Jonás se negó a ir, no fue. Y dice que bajó y agarró un barco y en lugar de ir para Nínive, dice que agarró rumbo a Tarsis y se fue. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Ahí mismo lo narra, cómo allá Dios hizo que viniera un gran viento y se levantó el mar, las olas que casi tumbaban al barco, lo hundían. Y ahí fue donde Jonás les dijo que él era siervo de Dios y que había desobedecido, pero que si lo aventaban al mar, el mar se iba a calmar. Y así lo hicieron. Dios, dice la escritura, que Dios tenía un pez preparado para él y se lo tragó y estuvo 3 días con 3 noches. Que por cierto Jesús, cuando lo dijo, cuando a Jesús le pidieron que diera señal, y Jesús dijo: de cierto les digo que este pueblo, dice, pide señal, pero no le será dada señal, sino la señal de Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces Jonás estuvo allá, pero allá se arrepintió, clamó a Dios, y Dios manda al pez que lo vomitase en la playa. Y lo vomita. Y entonces, ¿qué dice la escritura? Ahí en el verso, capítulo 3. Miren. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. En el capítulo 2, Jonás oró dentro del pez y Dios lo sacó. Ya que lo sacó, que lo fue y lo vomitó en la playa, lo dice 2:10, Jonás 2:10, mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje era de que se arrepintieran, ¿verdad? Aquí en el verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por medio del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y proclamen a Dios, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se arrepentirá del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho, y que les haría, y no lo hizo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos, perdónenos, aquí vemos a través de esta lectura cómo cuando Jonás anduvo predicando, dice que todo el pueblo le creyó. Llegó a oídos del rey y el rey también le creyó y proclamó ayuno, proclamó que se arrepintieran, que no le dieran, que no comieran nada ni ellos ni sus animales, dice. Quizás Dios, dice, se arrepienta y no nos traiga el mal que ha dicho. Y dice, ¿verdad? En el verso lo que me
gozo cuando veo en el verso 10, y vio Dios lo que hicieron. Dios mira lo que estás haciendo. Dios conoce la profundidad que hay en tu corazón, todo lo que hay. Por eso dice Dios aquí, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. O sea, lo hicieron de corazón porque escucharon la palabra, los convenció, se arrepintieron y se convirtieron. Y dice la escritura aquí, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuál es el mensaje que estamos viendo aquí? Que por medio de escuchar la palabra de Dios es donde empieza el convencimiento, viene el arrepentimiento y luego viene la conversión. Ese es el orden y es el proceso que Dios ha establecido para que podamos llegar a la meta. Pero hoy en día hay muchos, así como Jonás. Jonás fue y predicó, pero de mala gana. Él no quería. Vamos a leer el capítulo 4 y ahí terminamos. Miren lo que dice. Pero Jonás se apesadumbró en su extremo y se enojó. Oiga, se enojó de que todo el pueblo se arrepintió. Eso me dice que este hombre no estaba bien. Que este hombre, en lugar de que se gozara de que el fruto de su trabajo de andar predicando se había convertido, el pueblo se había arrepentido, pues ese es el propósito. Hoy en día hay personas que se convierten y otros grupos, en lugar de que se gocen, se enojan, les da coraje, porque muchas veces salieron de su iglesia. Salieron de su iglesia para entrar a la iglesia de Jesucristo y se enojan. Entonces Jonás dice que se enojó porque se arrepintieron. Y dice, y oró a Jehová. Oigan, se enojó y oró a Jehová, oró enojado. ¿Cuántas veces no hemos orado enojado a Dios? Yo fui muchas veces uno de ellos. Y a Dios le gusta cuando tú oras, aunque estés enojado, pero que sea conforme a la palabra. Jonás oró enojado, pero mira lo que oró. Dice, y oró Jonás y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es como lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿crees que estás bien el que te enojes por esto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. O sea, se enojó, salió de Nínive, le dio coraje que todos se arrepintieron y salió a la orilla y se hizo una enramada. Ya se fue a sentar enojado con su berrinche. Y dice, y se sentó debajo de ella a la sombra, la ramada que se había hecho, hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, quería ver a ver qué acontecía. Pero pues si Dios no trajo el mal porque se arrepintieron. Y es lo que Dios quiere contigo, que me estás mirando allá. Dios no quiere tu mal, Dios quiere que te arrepientas, que a través de escuchar la palabra de Él te convenza y te arrepientas y te conviertas a Él. Jonás se quedó a ver qué cosa iba a pasar. Verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Oiga, Dios todavía en su misericordia, aparte de que había estado alegando con él a lo tonto y tener su berrinche, se fue allá, hizo él su enramada, pues yo creo que no la cubría bien, pues Dios le puso una calabacera en un día, le nació, creció y le cubrió todo y le hizo sombra. Y dice que él se alegró. ¿Cuántas veces tú no te alegras, estás bien con Dios solamente cuando te hace el bien? Pero cuando no te hace bien, entonces no estás bien con Dios.
Cuando la Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero es ahí donde mucha gente no quiere pagar el precio. Aquí Jonás, Dios le hizo esta calabacera, le dio mucho gusto. Y luego, miren lo que hizo, verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. O sea, le pegó el sol, estaba calvo, le pegó en la cabeza. Dice a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba. Estaba haciendo un calor muy fuerte. Dice que se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Miren que como de un niño berrinchudo, ¿verdad? Así estaba Jonás, y así muchas veces estamos nosotros. Pero Dios nos ama. Dios solamente quiere que pongas atención a su palabra. Él es el soberano, Él es el sabio, no nosotros. De aquí le dice, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tú tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué nos está diciendo Dios? Muchas veces actuamos así como Jonás. Y aquí dice, si tú no tuviste lástima tú de esa calabacera, que ni la hiciste y nada, no hiciste nada por ella. Dice, y no voy a tener yo lástima, dice. No tendré yo piedad sinónimo de lástima, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir. Y así hay mucha gente. Hay mucha gente religiosa que no sabe discernir. Y es por esa razón que Dios me da estos mensajes, para que entiendas, para que disciernas que Dios te ama, así como a Nínive no le llegó el mal porque se arrepintió. Así Dios quiere. Dios quiere que te arrepientas, que te convenzas, te arrepientas y te conviertas para que puedas llegar a la meta. Este fue el mensaje, un mensaje precioso que Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes. Mensaje de la Iglesia de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, una vez más, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi número de teléfono es área 210-557-8277. Llámenme y con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.